un poema que se llama Mis gotitas de rocío, que se la dedica a dos pequeñazos que se llaman Martín y Leo, que me lo presentaron allá afuera. Bueno, está la presentación del libro de don Antonio Fernández aquí a mi lado, por tanto, lo bueno y lo malo que aquí ocurre es suyo. Dice así: en parejita vinieron como flores en primavera, no hay cosa que yo más quiera ni beso mejor me dieron. Los silencios infinitos, cuando estoy en soledad, desvanecen sin piedad con sus risas y sus gritos. Bálsamo que manda el cielo para alegrarnos la vida, llegasteis como estampida para que hallemos consuelo. Y cuando me abrazan me muero con una dicha infinita, y hasta las penas me quita este amor tan hechicero. Donde el silencio primero y después la algarabía empujan como un tranvía cuando me dicen te quiero. Son la esencia de la vida y la fuerza de su abuelo. Ellos me dan el consuelo, yo ternura sin medida. Dicho pequeño homenaje a Martín y Leo, que según las buenas tardes, ya he preguntado lo de las camisas rojas, y ya sé que hay mucha caravana aquí dentro. Quería dar las gracias al museo, al director del museo, a Marco, por prestarnos este local para hacer este acto. Y sin más dilación, para que esto no se nos eternice, vamos a empezar a dar un repaso al motivo de estar aquí, que es el libro Poemas de la Existencia de Antonio Fernández Fuente. Y así, sin calentar, le voy a pasar el libro, que nos vamos a alternar por si acaso, para que, breve, porque tiene que ser breve, Antonio nos diga quién es como poeta. Como persona seguramente ustedes lo conocen más que yo, pero que nos introduzca a Antonio Fernández Poeta esta noche. Gracias. Yo, antes de nada, quiero dar las gracias a Fili porque se ha preocupado bastante que este libro se presentara. Me lo propuso en el mes de junio. Yo me lo tomé un poco de aquella manera, pero ella sí que está insistiendo, entonces creo que se merece que se lo agradezca. Vamos a ver, yo llevo escribiendo poesía prácticamente desde siempre. Cierto es que ha habido periodos muy largos en los que nunca escribí poesía, por el trabajo, por las mil razones. Yo soy una persona, si veis el libro, e incluso mi libro anterior, son libros donde el amor y el desamor priman sobre todo. En este intenté que no fuera tanto y que además hubiera también poemas dedicados a la gente que tiene necesidades más que nosotros. Y bueno, pues en realidad vuelvo a repetir que yo he escrito desde siempre. Ahora, mi último libro, no este que está hablando, el anterior, perdón, se publicó hace 13 años. He estado 13 años sin publicar ningún libro. No quiere decir que estuviera sin escribir. Es que yo, al menos en mi vida pasa que de 1000 poemas, al final elijo unos cuantos. Y entonces, pues, creo que con eso está un poco todo dicho de lo que soy yo como poeta. Soy una persona, pienso que soy sensible, empática y que el amor lo considero como algo básico en la vida. Entonces, esto es lo que soy yo como poeta. Así que vamos a ir, para que él no se cargue el libro entero, lo que vamos a recibir
alternándonos y así recitamos un poco, hablamos otro poco y que no se haga tan pesado. El poema que va a recitar Antonio es un soneto y se llama Hoy he pensado en ti. Como decía anteriormente, el amor está muy presente en todos mis libros. Y este es el poema que abre este libro. Su título es Hoy he pensado en ti. Y dice así: hoy he pensado en ti como otras veces. No sé si de forma diferente. Soñaba con besarte tiernamente, de frente, sin ambajes ni dobleces. Sí, hoy he pensado en ti furtivamente, escribiendo estos versos que mereces. Te veo tan hermosa que estremeces, cual alba que llegara de repente. Eres como los sueños, vienes, vas, el tiempo se detiene si te miro, condensando la vida en un suspiro. Hoy también pienso en ti, porque respiro, porque en cada latido siempre estás, alegre, misterioso y mucho más. Verán que a lo largo de este ratito van a ver, porque así solo trabaja este amigo Antonio, van a ver poemas de amor, poemas de desamor, poemas a la familia, poemas a sus tierras, esto es, parte a Murcia, parte a Albacete, poemas que son un poco chinchositos, así con un corte un tanto crítico. Y hay una cosa que nos conocimos nosotros, y es que a los dos nos gusta la rima de gente que parece como que la rima es corseta. Nosotros somos los que pensamos que la rima es necesaria para llegar a escribir sin rima, y de ahí que nos juntemos y oirán alguno más de, como en este caso, un soneto, y de otros como es la que yo voy a decir ahora, que son décimas, y siguiendo la línea de Antonio, así un poco paragosito, otro así de tinte de amorío, que se llama Es mejor haber amado. Cuando llegue la tercera décima oirán una palabreja, y este lo elegí yo por eso, porque de alguna forma él se califica a sí mismo en este poema. Y dice así: siento en el alma tristeza y pasión en el corazón, no le falta la razón, te lo diré con tibieza. Es aquí donde comienza la historia del desamor. Se murió como una flor que se arrancó de raíz. Me siento tan infeliz que sucumbo ante el dolor. Los años se nos pasaron sin apenas comprender que el amar nunca es perder. Perdieron los que no amaron. Algunos aconsejaron que el amar no es buena cosa, mejor la vida juiciosa que aprovechar el momento. No deja a nadie contento ni en su sitio cada cosa. Como soy tan obstinado y sé que llevo razón, obedezco al corazón porque él sigue enamorado. La razón me ha lastimado porque quiero la verdad. Jamás me importó la edad ni el amor es verdadero. Qué hermoso es decir te quiero y ahuyentar la soledad. Estos son décimas de Antonio, y lo que me refería cuando decía, dice la tercera décima, como soy tan obstinado. Los que lo conocen seguramente le darán la razón a él y me la darán a mí cuando pensamos así. Y siguiendo, Antonio va a preparar, va a decirnos un soneto que, como él lo explica mejor que yo, él sabe a quién se lo dedica y por qué lo ha escrito. Yo solo quiero decirle a Antonio, que tampoco hace tanto tiempo que nos conocemos, que nos une dos cosas. Nos une lo de dentro y lo de fuera. Lo de fuera es que tendemos a discutir a la mínima, y eso es lo de fuera.
para encontrarnos después cuando escribimos, porque somos bastante parecidos en los gustos que tenemos a la hora de escribir. Este poema, este soneto que va a decir Antonio ahora, yo solo, más allá de que lo explique, se lo dedica a su hermano. Así que ahí tiene Antonio. Vamos a ver, este es un soneto que escribí hace ya bastante tiempo y lo escribí a mi hermano que murió con 57 años. Perdón, 51. Y entonces, pasado algún tiempo, entendía que tenía que escribirle algo. Y como veréis, casi todos, la mayoría de mis poemas son sonetos. Es algo que me gusta mucho. Este es un soneto dedicado a mi hermano Mauricio. Y dice así: siento en mi corazón un dolor fuerte, cruel, duro, despiadado, seco y frío. Nos dejaste un espacio tan vacío que solo llenará la propia muerte. Y mi alma se entristece de no verte, dejando el corazón roto y baldío. Y mi cuerpo sintiendo escalofrío, con un silencio fiero por perderte. Como una flor cortada sin piedad, sin vida, sin amor ni desempeño, sentimos que la muerte es la verdad, la vida quizás solo un mal sueño, ávido de dolor y necedad. Me vais a perdonar, pero es que no me he puesto las gafas. Y el último verso no lo puedo leer, no lo veo. Ávido de dolor y necedad, donde van sucumbiendo todo empeño. Gracias. Yo me voy a atrever con un soneto, y todos los libros son sonetos. Antes dije una décima y habrán algunos otros distintos y se lo iré adelantando, porque es verdad que Antonio es un maniático de este muchacho. ¿Quién es? De los dos, ¿quién? De los dos, ¿quién? Leo. Eso, tú lo que tienes. ¿No se oye? No, no se oye mucho. Ah, no, estaba porque estaba Leo aquí, lo he visto pasar y ya está ahí, lo saludaba. Decía que Antonio es un forofo de la rima. No quieran convencerlo a él de nada que tenga que ver con la rima, porque es como un metrónomo. Exacto, y ya está. Y probablemente incluso se cabre luego cuando recuerde que se le olvidaron las gafas para leer la última parte del poema. Yo voy a leer un soneto que se llama Escarnio, un poco lo que les decía, que a veces es chinchosito a nivel social, aunque esto no es muy guerrillero, pero no es ni de amor ni de desamor. El fuego que abrazó tanta inocencia y tanta frustración, sueños perdidos, navegan en el mar de los olvidos defendiendo una vida sin violencia. Años de escarnio y vil indiferencia, un maltrato que siempre fue aplaudido, luchan por alcanzar sueños perdidos y dejar atrás esa indiferencia. Derecho del amor a ser oído sin admitir ninguna alegoría, sin dar respiro o pábulo al olvido. Los tiempos de ostracismo y de agonía, junto a él sentirás como se han ido. Él llenará tu vida de alegría. Para descansar un poco de poema tengo las preguntas, me las preparé, porque no crean que yo lo conozco tanto, pero una pregunta que tiene que ver con el libro que nos está presentando. Yo le querría preguntar qué desea decir con un libro, porque al final, cuando uno escribe para él, pero también se expone, y se expone a lo bueno y a lo malo que puedan opinar de él. Y a mí me gustaría saber qué es lo que intenta transmitir, qué intentó transmitir a la hora de confeccionar este libro, y luego recitar. ¿Qué nos quiere transmitir con este libro, Antonio?
he dicho al principio, la diferencia que hay entre mi libro anterior y este libro, quizá alguien pueda, leyendo los dos, piensa que no hay mucha diferencia en la línea, por decirlo de alguna forma, pero sí que la hay. La hay porque este es un libro, creo que después de 13 años, es un libro más sentado, es un libro más meditado, es un libro con una experiencia que no tenía cuando leí el anterior. Entonces, en este libro hay, creo que bastantes poemas que no son... Santiago me decía antes que efectivamente yo soy un forofo de la métrica, a él le molesta que cuando leo un poema suyo, lo primero que hago es medir las sílabas del poema para saber exactamente a qué se refiere. Entonces, esta vez he intentado en este libro también incluido bastantes poemas de verso libre. La gente moderna ahora piensa que el soneto o la décima o la copla pues son poemas ya antiguos, que ahora lo que se lleva es el verso libre. Él ha dicho antes una palabra que odia, que dice encorsetar. Un día yo le dije, es que esto encorseta. No, esa palabra no la digas porque no me gusta. Efectivamente, si yo quiero hacer un soneto, por ejemplo, tengo que hacer en 14 versos de 11 sílabas, tengo que sugerir una historia. Porque hay que tener en cuenta, tengo una amiga que es la que ha escrito el prólogo, una poeta muy importante, que hace ya tiempo que me dijo, Antonio, no se puede contar historias con la poesía. Para eso hay otros géneros, como es la novela, o el ensayo, o el cuento. La poesía no puede contar historias, tiene que sugerir historias. Esto quiere decir que un poema puede ser que cada persona que lo oiga le dé un matiz diferente. Esto es así. Bueno, voy a dejar de enrollarme porque Santiago creo que me dijo, no te enrolles mucho que tú te enrollas con todo. Vale. Le voy a ver en el texto otra vez, lo que pasa es que se lo quiero pisar para que no sea el que diga que el siguiente poema él va a explicar brevemente lo que es una silva particular que él lo califica así. Pero yo sí voy a decir que el poema se llama La grandeza del amor y se lo dedica a sus hijos David y Estela. Una silva particular de aquel amigo. Voy a contar un poco la historia. La silva pues, es un sistema de versificación que normalmente está compuesto de dos versos endecasílabos, de 11 sílabas, y dos hectasílabos de 7 sílabas. En una ocasión yo fui a un concierto de Amancio Prada, y el concierto era sobre poemas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan. Pensé equivocarme porque yo no soy precisamente muy creyente, pero me dejó impactado la calidad de los poemas de Santa Teresa de Jesús. Y al terminar el recital, pues Amancio Prada pues, departió con algunos allí, entre otros conmigo, y nos dedicó un CD, pero que lleva varias páginas. Y yo, con mi manía de siempre, intenté averiguar la métrica con la que estaba escrito. Y entonces me di cuenta que era una silva. Y yo decidí hacer un poema, pero en vez de poner los versos hectasílabos, los hice octosílabos. Por eso digo que es particular. Y entonces, pero hay un motivo más importante en este poema. Durante un tiempo, tanto Estela como David vivieron en mi casa. Y yo los veía como ellos se miraban, se hablaban, qué ternura que tenían, eran jovencitos
se veía en el ambiente. Y entonces, cuando se casaron, pues yo decidí hacerle esta simpa particular. Y bueno, se leyó en la boda, y ahora la vuelvo a leer. Él soñó un mundo mágico para ella, donde detener el tiempo, donde respirar su aliento. Quiso alcanzarle la luz de una estrella. Ella pensó, qué hermoso hacer cambiar otoños por primaveras, sin habernos, sin quimeras, con la luz trémula de un despertar. Pensaron que la vida surgiría de ese amor maravilloso, cual de los dos más dichosos, sus rostros se llenaban de alegría. En sus miradas, génesis del alba, que no conocen razón y sienten de corazón silencios, que hasta los sueños sin alma. La vida, con su fútil penitencia, pone piedras al altar. Importante no olvidar que al amor siempre importó la paciencia. Cuando la vida apriete y el silencio, ese silencio que duele, que a veces casi te puede, repite irreverente, te sentencio. No hay que hundirse, hay que asirse a la mayor y caminar de la mano. El esfuerzo nunca es vano si con ello evitamos el dolor. Como cualquier charla que se precie, nosotros intentamos darle un puntito de charla a esto, más que si alguien quiere preguntar algo, curiosear algo. Yo sé que es complicado, porque yo estoy ahí abajo y es muy complicado. A ver quién demonios pregunta y qué pregunta de algo que no escuchaba. Pero que si a alguien se le ocurre, Antonio seguro que contesta con mucho cariño y breve a cualquier cosa que se quiera preguntar. Decía, siguiendo, les decía al principio que hay poemas, una forma de expresión como otra cualquiera, y hay poemas que son descriptivos, poemas que son yo quiero decir algo a alguien me quiere decir algo a mí, yo le quiero contestar con un poema, y luego hay poemas que a mí me gusta llamar fotográficos. Yo les voy a leer un ejemplo de lo que yo entiendo por un poeta, con un poema fotográfico escrito por Antonio que se llama Agua Remansa, y son pentasílabos. Digo esto porque lo he copiado, porque lo he puesto así. Y dice así: esa agua mansa que no descansa en noche oscura, mira la luna que sigue oculta tras una rima, que ansiosa busca cualquier poema. Sueños de lluvia amantando la primavera, el agua mansa y sin quimera, bálsamo de alma, olor a leña, flor de azahar o a una rosa, grita el poeta en verso o prosa, que el agua mansa siempre emociona y le ocasiona placer, dulzura y hasta amargura. Pobre criatura, alma que pena, agua remansa de noche eterna. Voy a decir poco, solo digo que para María es un soneto, pero voy a leer lo que Antonio pone en la cabecera de este soneto, por si él quiere añadir con las condiciones que tiene puestas. Dice, se llama Te fuiste el soneto, y él dice aquí, una pesadilla, amarga como todas las pesadillas. Bueno, este es un soneto que para mí tiene un significado muy especial. Mi madre murió hace 2 meses aproximadamente, y una semana antes yo había tenido una pesadilla sobre su muerte. Mi madre tenía 97 años, había perdido la vista, había perdido el oído, casi la razón. No podía andar, iba en una silla de ruedas y sujeta además con un arnés porque si no se caía. Entonces, mi madre, que siempre ha sido una persona activa, una persona genial. Entonces yo escribí este soneto
que dice lo siguiente. Voy a ponerme las gafas porque os voy a contar una pequeña anécdota antes de empezar. Hace muchos años me dieron un premio y yo estaba tan nervioso que llevaba las gafas colgando y no me había dado cuenta que llevaba las gafas y apenas y podía ver lo que estaba escrito. Y estaba en un sitio, en un pueblo donde estaba todo el pueblo allí. Y yo hasta el último, ya tenía que recitar 3 poemas y en el último me di cuenta que no llevaba las gafas puestas. Os podéis imaginar cómo estaba de nervioso. Hoy la verdad que estoy no citando, estoy entre amigos y no citando. Cualquier error sé que lo vais a perdonar. Bueno, el soneto este dice lo siguiente. Tened en cuenta que no veía, La leve brisa alzó tu alma hasta el cielo, por un silencio tenue, imperceptible, revolvió un corazón que fue increíble, que dejó de penar y halló consuelo. Eres halo de luz tan increíble que tu muerte hiere como un escarpelo. Se marchó de tus ojos ese velo para hacer este cielo más visible. Las ninfas de la noche están de luto, llorando sin consuelo tu penar. Es la muerte que exige su tributo, que nosotros tenemos que pagar con este dolor fuerte y absoluto, por no poder volverte a acariciar. Y ahora yo me marco un pegote y les digo que lo que les voy a leer ahora es un acróstico. Y ustedes se quedan todos tan como están. Pero yo me fui a ver lo que era, porque si no, a ver qué demonio. Entonces, los poetas son así de ocurrentes. Entonces, este poema me gusta explicar, y además me lo he quedado para mí, para que no lo explicarlo yo. Este es un poema que se llama Amigo mío. Él se lo escribe a su amigo Antonio Morales, del cual dice: uno de los mejores seres humanos que he conocido. La gracia de este poema, o la ocurrencia, es que la primera letra sea vocado consonante de cada uno de los versos que lo componen. Cuando termina, y aquí lo tengo yo escrito, cuando termina componen la letra Antonio Morales. Entonces, ese es el acróstico. Por si alguien tenía duda, porque sepa que él pone aquí en negrita, pero si no lo pone en negrita donde lo explican, no lo ve. Hay otras veces que, eso me lo explico él, que en el primer verso es la primera letra, en el segundo verso la segunda letra, en el tercer verso la tercera letra, y casi cruzan diagonal el poema y aparece el nombre. Por eso que tener ganas, paciencia y no tener muchas cosas que hacer. Porque tiene que ser un coñazo construir eso de... Pero yo le voy a leer este porque... Y además que suene bien. Y además que suene y bien. Dice así, el poema se llama Amigo mío y dice así: adalid de tus amigos, nebulosa liberal, temen los dedios odiosos otro verbo en libertad, niveo fluido y pensado, infuso en ciencia y verdad, omnisapiente versado, magnificente y honrado, orfebre del pensamiento, reducto de la bondad, amistad que nunca quiebre, luchas por la libertad, eres mi amigo del alma, siempre gentil y leal. Perdona, déjame un momento. No sé. Tengo que decir una cosa, porque es que antes no encuentro el hueco. Los versos que está recitando él los has elegido él. O sea, yo le dije, elige tú lo que quieras y yo me quedo con otros. Claro. Hombre, es el único privilegio que tengo. El día que me siente y el libro sea mío, lo dejaré que diga él. Pero no es el caso. Ejemplo de la capacidad
capacidad de Antonio con los distintos tipos de poemas, ahora nos va a decir un poema en verso libre y el que explique, insisto, en breve, en qué consiste el verso libre. Es que la gracia de los poemas es que todos llevamos trabajo, el verso libre también tiene su trabajo. A nosotros lo que nos fastidia es que la gente que escribe en verso libre reniegue del verso en rima. Yo creo que son compatibles. El poema que va a decir se llama Existencia. Y hasta ya creo que se puede dar una imagen cuando le decía que había algunos poemas de Antonio que son un poquito más existencialistas, más de mirarse para adentro. Yo creo que este es uno de ellos. Este es un poema un tanto rarito. Uno de esos que uno escribe cuando se siente vacío, un poco depre y se siente muy mal. Se llama Existencia y dice así: a veces siento mi ausencia de la vida, del devenir del tiempo y las personas. A veces me siento una diminuta isla perdida en el inmenso mar del insomnio, sin ideas ni razones de existir. No me veo, ni siquiera en la aterradora luz ni siquiera en la aterradora luz del espejo. Es una ausencia profunda, sin ventanas ni puertas de salida, sin corredores ni siquiera de la muerte. Es una ausencia de todo, hasta de mí mismo. No existo. Por cambiar, porque la poesía, hay quien coge un libro y eso le ha pasado a él seguramente, y me ha pasado a mí, que siempre tiene al lector amable que dice: "Jo, qué bueno es tu libro, me lo leí de golpe", y yo lo oigo y digo: no he leído la leche, porque un libro como es imposible que se lea de golpe, porque hasta que lo entiende para leer. Hoy leo un poema, un par de ellos, dentro de 3 o 4 días leo otro, hoy me siento inspirado y leo, pero sentarse en un libro de poemas de principio a final, eso no se lo cree nadie, porque no te enteras de nada, porque al final hay un montón de ideas que se juntan. Digo esto porque le quería preguntar a Antonio, para dejarle descansar de poemas, es una pregunta un poco atravesada, que me apunté para preguntarle qué hay de Antonio y qué hay de poeta en este libro. Es otra forma más fina, en vez de como preguntarle qué hay de autobiográfico en este libro y qué hay de Miriam y no te espantes. Porque siempre es imposible escribir si no sé un poquito autobiográfico, sobre todo de estado de ánimo. Y con esa pregunta, cuando me la conteste, breve. De paso, nos dice el siguiente poema, y así no tengo que coger el micrófono, que se va a llamar Dolor Invisible, y también es un verso libre. Pero primero quiero que conteste para ustedes quién es Antonio y quién es el poeta en este libro. Vamos a ver. Realmente, cuando uno escribe poesía, siempre hay algo de ti mismo, obviamente, si no es imposible que tenga sentimiento. Yo he escrito montones de poemas y cuando he terminado he visto que estaba técnicamente perfecto, pero no me transmitía nada, no tenía alma. Entonces, yo he dicho antes que soy una persona bastante empática. Y yo a veces suelo convertir en poema los problemas de los demás, no solo los míos. Entonces, obviamente hay una parte que en el libro que son mías, puramente mías, de mis experiencias, de mis sentimientos, pero hay otra parte que a veces son cosas de gente que conozco, de amigos, que te cuentan lo están pasando mal, o tienen un problema, o hacen, en fin. Y entonces yo
no digo voy a hacerte un poema, sencillamente que cuando me pongo a escribir, digamos, cojo esa idea. Y tengo una manía, y es hacerla siempre en primera persona. Y digo en primera persona porque ahí, cuando lees poemas de estos, dices, este libro, dices, joder, si este tío hubiera tenido estas experiencias, sería la leche. No. Hay experiencias que las he recogido de otras personas que conocía y las he convertido en mías. Entonces yo he tenido casi siempre una manía de escribir en primera persona. Y entonces pues sí que en el libro hay cosas que son mías y cosas que les ha robado un poco a los demás, sentimientos de los demás. Cuando hablas con un amigo, cuando te cuenta sus penas, sus alegrías, pues sus amores, sus desamores, pues yo a veces, si me parece la idea buena, hago un poema. Y hago un poema y lo hago en primera persona, lo hago mío. Esto es lo que hay en este libro mío y cosas que no son mías. Y ahora voy a leer un poema. Estos son los que me resulta muy fácil leer los poemas, los sonetos, los poemas cortos, pero en los que son más largos es que me pierdo un poco. Este se llama Dolor Imposible. Perdón, invisible, ya te digo. Los insomnios perennes, repetidos en la nebulosa inmensa de mis noches, donde reposan los miedos y las inseguridades, los dilemas aleatorios que cada día me invaden, sumergiéndome en un mar de dudas, azotando los silencios, solo un grito desgarrado al morir los sueños sin saber por qué, clamando en un desierto de almas que no oyen, que mira sin ver otros sufrimientos que le son ajenos, estos silencios brutales que tampoco comparto porque todo es dolor y pena y angustia en mi soledad, sin pasión ni calma ni anhelos. Puede compartirse lo que nunca será o lo que quizá nada de una existencia que vivió muriendo, solo y perdido, en la inmensidad de este solitario infierno donde habitamos el desánimo y yo. Quizá no quepa nada más, o el mundo murió antes, o quizá yo estoy muerto y por eso mi dolor es invisible a los demás. En un verso, pero esto es lo que hablaba antes, ese tipo de estados en los que uno se siente un poco perdido, un poco deprimido, y en ese momento es cuando surgen poemas de este tipo. No lo pueden corregir porque seguro que no se acuerdan del poema, que es la parte buena que tiene el estar aquí sentado, que solo él y yo, que lo estaba siguiendo, sabemos la cosa. Me decía antes de empezar allá afuera, dice, me siento raro porque no estoy nervioso, que lo dices tú. pero lo estás haciendo bien de momento, sí. El libro anterior a este, de Antonio, se llama Y sigue amaneciendo, y lo tengo aquí buscado. Y ahora es Poema de la Asistencia. Y yo confío en que tengan la oportunidad de echarle un vistazo y leer, porque hay cositas que están muy bien. Yo creo que si se leen los dos pueden hacer, y un día se toma una cerveza con él, los que no saben ya han tomado, cambia más que los precios. Puede ser un romántico, puede ser un discutidor tipo Guadaña, puede ser crítico, puede ser, y va cambiando, que parece un lago de arena, como le dicen. Yo les invito a, si tienen ganas, porque además como hay mucho de caravana aquí, imagínense una hoguera por ahí y que cojan y le peguen una batida y lean 8 o 10 poemas antes de irse a la cama, de uno a otro, y luego hablar de ellos. Yo les voy a leer, y en la parte que a mí me toca, yo ya me paro
porque si no va a parecer que leo más poemas yo que él. Y le voy a leer uno que lleva una pullita, porque si no le mando una pulla parece que no tiene gracia, ¿no? Estábamos el otro día que fue antes de ayer, viendo cosas porque él estaba muy preocupado por las preguntas que le iba a hacer. No sé, a lo mejor se pensaba que le iba a pedir que hiciera un striptease aquí o algo así. Y le dije los poemas que yo iba a leer. Y este, que es el último, se le escapó una cosita que yo no podía dejar pasar. Aquí en público, en privado, no merece la pena. El poema se llama 70 años. Y él me hizo una confesión, allí en la mesita del bar donde estábamos. Y es que este poema, que pudiera parecer que es parte de este libro, en tiempo y en espacio, no es verdad. Es un poema que está escrito hace 10 años, con 60 años. Y para actualizar, le quitó 60 y puso 70. Por lo cual, los que estemos vivos de aquí, dentro de 10 años, veremos este mismo poema con 80. Bien, pues yo le voy a leer este, que como no puede ser de otra manera, porque son sus poemas estrellas, se llama 70 y es un soneto. Y en la parte que a mí me toca, aunque no hemos terminado todavía, le doy las gracias por escucharme a mí. Él que dé las gracias por escucharme a él cuando él quiera. Dice así: al final miraré para otro lado con sienes plateadas por el frío, por las brisas sonámbulas de hastío donde el tiempo infinito se ha parado. Soy otro sol que sigue coronado con resplandor efímero y baldío, como las noches de este sentir mío, con su luna de un súbito dorado. Estos 70 pesan como losas, como crisol de luces que se alejan en busca de otras sendas más hermosas. Aquellos que me quieren me aconsejan inhalar el perfume de las rosas. Yo prefiero vivir si al fin me deja. Preguntita, que es todo un conjunto. Yo me apunté aquí porque para elegir los 6 poemas que habré leído esta noche, me casqué los 2 libros. Porque a lo mejor pescaba algo del otro, ¿no? Al final me quedé con este nuevo y la pregunta vino sola. El libro Poemas de la Existencia, ¿eso puede ser una continuación del Y si sigue amaneciendo o son 2 libros distintos desde el punto de vista interior tuyo? Y en la misma pregunta, aunque yo lo sé, pero para que lo sepan ellos, ¿tienes planes poéticos a futuro corto? ¿No? Bueno, esto de la poesía es un veneno. Supongo que será como los cazadores o como es algo que, o los fumadores, fuman y se pueden quitar. Tengo un proyecto de hace ya bastante tiempo, lo tengo bastante avanzado, que será un libro que lleve 100 sonetos, solo sonetos. Este es mi proyecto, mi próximo proyecto. O sea que, entonces, y efectivamente, como ya he dicho antes, yo creo que hay una diferencia importante entre el primer libro y el segundo, entre otras cosas porque ha pasado bastante tiempo, y ese bastante tiempo implica que yo he madurado, y he madurado mis ideas, y soy mayor. Y lo que ha dicho antes del poema de los 70, cierto, además se lo confesé ayer o antes de ayer, que ese poema lo escribí cuando tenía 60, y cuando tenía 70 quise escribir otro, pero dije, bueno, si además me vienen las mismas sílabas, 60, 70, también, y además era un poema que no estaba publicado en ningún libro, ni en el primero ni en el segundo. O sea, que era un poema que nadie tenía por qué saber si estaba escrito ahora o estaba escrito antes. O sea, esa es la historia.
No te corte un pelo. Va a recitar ahora en heptasílabo un poema que se llama Tu sonrisa de niña. Él sabrá a quién se refiere. Bueno, como decía antes, a mí la métrica es algo que me apasiona. Entonces, cuando me pongo a escribir, a veces quiero escribir en verso libre, pero enseguida estoy midiendo lo que estoy escribiendo. Y este es un poema que es un poco largo y tiene 7 sílabas cada verso. Todos. Entonces, se llama Tu sonrisa de niña. Es posible perderse en la profundidad oscura de tus ojos, en el génesis virgen de un lienzo imaginario donde plasmar tu historia, uniéndola a la mía, en delirios febriles de locuaces silencios. Estas brumas que ocultan unas miradas mágicas que acrisolan la luz tenue de una luciérnaga perdida en esas noches de triste soledad, donde te siento lejos y cerca en mi locura, pero siempre retorno al sitio de partida, tu sonrisa de niña. Es posible que el viento me enrede en tus cabellos, que el calor de tus labios incendie mis entrañas, que muera sin saber que estoy muriendo en ti para sentir tu piel temblar cuando te miro. Cada suspiro tuyo es un soplo de vida, de ilusión, de sentir. Si libara tus lágrimas, sentimientos furtivos acudirían a mí, anulando mi ser para perderme en ti. Tengo que agradecer, que se me ha olvidado al principio, a mi consuegra Concha, porque es la autora de la portada, de la foto de la portada. Y esta foto es que me encantó desde el principio. Un día, mirando sus pinturas, porque ella es pintora, descubrí esta foto. Le dije, ¿me dejas utilizarla? Y ella dijo, haz lo que quieras. Y entonces, y además, curiosamente, fue una foto que no solo me encantó a mí, cuando se la mandé al editor, le encantó también la foto. En consecuencia, tengo que agradecerle que ella me la cediera. Gracias, Concha. Si levantan la cabeza y no tuvieran esto detrás, verían el final de esta charla relativamente cerca, está por ahí ya, la línea del horizonte. Les decía que ya yo había terminado la parte que me correspondía y ahora, sin solución de continuidad y para variar un soneto, Antonio va a decir uno que se llama, un soneto, que se llama Hambruna, por aquello que les decía, de amor, desamor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la hambruna del soneto de don Antonio Fernández. Vamos a ver, este soneto lo escribí, pues seguramente que viendo algún telediario de estos, porque yo he visto esa hambruna en directo. Yo he estado en Togo, he estado en Nigeria y he visto la hambruna en directo. Y dice así: no es cierto entender tanta torpeza, ni la maldad, ni el odio que he palpado en esta sinrazón que me ha turbado por tratar el dolor con tal tibieza. Reverberan las voces de extrañeza en campos que en otoño fue sembrado. La siembra nos dejó como legado las semillas enraizadas, la pobreza. El tórrido verano ve la espiga tan preñada de pan y dolorida, muy difícil que el pobre la consiga. Es la hambruna que corre en estampida, desquebrajando el cielo que la arraiga por campos de esperanza ya perdida. El siguiente es una variante que la explicará él
yo me solidarizo con este poema porque se llama Nos queda la poesía. Yo soy de los que piensan que el mundo es cíclico. Hoy la poesía la gastamos los que la escribimos y algún loco. Pero yo creo que volverá porque siempre existió y todo es cíclico. Y hay cosas que se pasan de moda, como los vaqueros rotos. El tiempo nos ha avergonzado y ahora son moda. Y volverán a avergonzarnos cuando el vaquero sin romper esté de moda. Nos queda la poesía, es, para variar, un soneto, pero es un soneto con estrambote, que también me tuve que enterar de lo que era un estrambote. Pero seguro que Antonio brevemente lo va a poner. Bueno, lo del estrambote es que a un soneto, bueno, a un soneto o cualquier poema que tenga métrica, al final puede ponerse un apéndice. En este caso un apéndice, como los sonetos están todos hechos en decasílabos, pues el estrambote suele tener dos versos en decasílabos y un verso octosílabo. Este poema además lo compliqué así un poco con el estrambote porque se lo escribí a un poeta amigo que murió. Y cuando no lo conocía personalmente, lo conocía de las redes, pero teníamos una relación bastante fluida. Y entonces yo le escribí este poema. Nos queda la poesía. En un rayo de luz hallé tu verso, gritando con clamor ante tu ausencia. Lloraba con tristeza y vehemencia, mirando con dolor el universo. Y es que tu corazón se tornó esencia, olvidando este mundo tan perverso, escribiendo un soneto en el adverso que afirmara en la historia tu existencia. Las musas se llevaron hasta el cielo tu sonrisa impregnada de poesía, dejando en este mundo desconsuelo, sin ternura ni amor, sin armonía. La sangre tan helada como el hielo recitaba en tu honor la letanía. Lúgubre sinfonía de las nostalgias tristes de tus musas, cual diásporas perdidas van confusas. Antonio ha expuesto esta tarde, yo que he pasado por el trance de presentar un libro, sé lo que cuesta estar aquí sentado, porque no lo mismo yo, que lo tengo todo ganado, él lo tiene todo perdido. Y por tanto yo le quiero agradecer porque merece mucho respeto en que alguien venga y se ponga a dar la cara defendiendo lo que siente a base de poemas. Y vamos a finalizar esta presentación de este libro, no sin antes decirle dos cosas. Una que se las digo a ustedes y otra que se la digo a él. A ustedes les digo que a quien pueda interesar, aquí tienen unos libros que son este libro, Poema de la Asistencia, por si alguien estuviera interesado en leer un poco de poesía en alguna noche que tenga libre. Y en todo caso, gracias por la parte que me toca, por la asistencia a todos los que han acudido esta noche. Y la pregunta para aquí, para mi amigo Antonio, es que lleva retranca, diríamos, porque también me mandó un mensajito un día y me dijo, estoy dando la vuelta porque no sé si este poema leerlo o no leerlo, porque no sé si me voy a atascar o no me voy a atascar. Total, que yo intenté echarle una mano para que se atasque o no se atasque, lo diga. Y de ahí viene la pregunta, que es el poema que va a decir ahora después. Y yo le pregunté el otro día, para poder hacer esta pregunta aquí, si en este libro no tuviera esta portada y tuvieras que poner un poema
de los que ha escrito en la portada cuál pondría, y me dijo el que va a decir ahora y con el que damos por terminada la presentación del libro. El título se llama Madre del Alma. Bueno, en principio tengo que decir una cosa. Nunca he podido terminar este poema. Nunca he podido terminarlo porque termino emocionándome. Y entonces lo digo por si se da el caso. Lo he leído muchas veces para no emocionarme, pero me resulta complicado. Tenéis que tener en cuenta que este poema lo escribí hace 12 o 13 años. Mi madre estaba todavía, entendía perfectamente, estaba activa, estaba normal y su cabeza funcionaba muy bien, su vista también, no tan bien, pero funcionaba bien también. Y es curioso porque este es un poema de mi libro anterior y ella no estaba orgullosa por su poema, porque el poema era para ella. Estaba orgullosa porque yo se lo había escrito. Eso las madres lo entenderéis muy bien. Y ella iba con su libro a la peluquería y se lo llevaba a las peluqueras, mira, que libro era el. Entonces, mi madre, hay que tener en cuenta, os voy a contar una pequeña anécdota. Mi padre murió con 42 años. Mi madre se quedó viuda con 41 y con 6 hijos. Y yo era el segundo, tengo una hermana mayor, pero en aquellos años ser el varón era como si fuera el mayor. Yo siempre digo que yo no he tenido juventud, he pasado de ser un niño a ser un mayor. Cuando mi padre murió yo tenía 15 años, 15 a 16, y todo el mundo se encargaba, toda la familia, mi tío, mi tía, todo el mundo. Antonio, que tus hermanos tienen que tener un ejemplo. Entonces yo nunca volvía demasiado tarde, nunca hacía nada que pensara que no fuera un buen ejemplo para mis hermanos, pero la que realmente tiene un mérito incalculable era mi madre. Mi madre era una mujer muy guapa. Supongo que para todos los hijos, madre muy guapa, pero mi madre era muy guapa. Y su vida, cuando mi padre se murió, su vida solo la dedicó exclusivamente a sus hijos. Y sacó adelante 6 hijos, que en realidad creo que los 6 consiguió 6 buenas personas, así de claro, no más. Entonces creo que era importante aclarar antes de empezar a leer el verso, el poema, porque es posible que no lo pueda terminar. Se llama Madre del Alma. Voy a ponerme las gafas porque si no... Ya ni muy terminado, que míralo. Miro tu rostro cansado y tu mirada perdida en el ayer del pasado. Penas, historias vividas que tu cuerpo ha encorvado. Tu cuerpo que si vencida es por tanto que has luchado. La nieve de tu cabeza, tu cara, ríos de surcos, dicen coraje y nobleza, que fueron tus años duros, que fue tu vida una apuesta, que difícil fue tu mundo, que perdiste la esperanza después de enterrar a un hijo y antes a tu amor del alma. Qué mucho lo que has sufrido, ay mi rosa deshojada. Amo esos ojos hundidos, el sosiego de tu calma, cuando ves a nuestros hijos tus carnes nuevas mañanas, se iluminan de cariño como el sol o como el alba. Ay, si te ves a un chiquillo, estrellas en tu mirada. Nos entregaste la vida, madre, sin pedirnos nada. Incluso nuestras desdichas, el doble tú las llorabas. Hoy te veo en tu silla, en silencio y apagada. Y aunque creas, madre mía, que estás sin brillo, hoy te veo ahí en tu silla, en silencio y apartada. Y aunque creas, madre mía, que estás sin brillo, apagada, eres mi diosa querida, eres mi madre del alma.
las gracias porque no es normal en una presentación de un libro tener tanta gente. Y bueno, vosotros sois especiales para mí. Sois mis compañeros de autocaravana. Muchos me conocéis más, otros menos, pero bueno, gracias a todos. Gracias.